Se trata de un tema incompleto, porque le falta respuesta. Respuesta que los hermanos Barea hoy quizás le vienen a dar, no sabemos. Igualito lo vamos a averiguar. Bueno, estamos entrando aquí a un portal tridimensional, una conexión vía lago Michigan hasta la península ibérica, con unas personas que tienen un estudio interesante, que nos pueden hablar de muchos temas, pero que hoy han venido a compartir con nosotros algo sobre cosmología y quizás uno de los temas que haya querido yo traer más a este espacio y es sobre la otra forma de ver la historia. La historia contada desde otra perspectiva y con un método bien interesante. Bienvenido Jordi, bienvenido al tocayo David, gracias por brindarme su tiempo y sus conocimientos que aquí los esperamos con ansia. Bienvenido al tema ¿Qué tal, incompleto, hermano. David? Un placer, David, de estar aquí contigo. Y sí, como tú decías, otra perspectiva de la historia. Capaz que hay más o hay muchas distintas. Venimos a aportar el conocimiento que incorporó Fomenko y a través del cual, utilizando la matemática, como ahora iremos viendo, y la estadística, pues bueno, ha reorganizado los siglos pretéritos que nos querían hacer ver que eran de una manera y él pues lo explica de otra, obviamente con una orquestación por detrás de alguien que puede, ¿no?, llegar a esa envergadura histórica para poder realizar pues una nueva conjetura de los tiempos. Así que vamos a verla, es muy extensa, nosotros tampoco la conocemos en profundidad, digamos, porque es muy grande la empresa que se dice, pero bueno, lo que hemos podido llegar a entender, pues venimos aquí a mostrárselo para quien quiera comprenderlo y si está interesado, pues proseguir con la información. Hay unas preguntas de introducción antes de comencemos la presentación que quisiera hacerles. ¿Ustedes son gemelos, morochos, Son mellizos, mellizos? mellizos, íbamos en bolsas separadas. Pero bueno, nacimos el mismo día, 7 minutos nos llevamos, más o menos. ¿Qué signos son? ¿En qué tipo de astrología? ¿En Oye, la védica o en la verga, tropical? me mataste, sabía. Claro, En la occidental no está bien. En la occidental. en la occidental, que es la tropical, somos cáncer. Pero en la védica, que está corrida un signo actualmente, se llama un signo la védica, que es astrológica, es que se lleva un signo con la tropical, somos Géminis. De ahí también Géminis, las estrellas Castor y Pollux, las que más brillan, que es la constelación de los gemelos también. Ahí sí que coincidiría un poquito con la védica el tema de ser gemelos. A ver, estas son preguntas duras que quizás hice dejado hasta el final, pero creo que debemos introducirnos aquí porque quisiera que las personas que nos escuchan, bueno, que sepan quiénes son ustedes. Yo los conozco, los sigo. Tiene un canal que se llama Los Hermanos Barea. Ahí hablan sobre muchísimos temas. Los invito a que lo visiten. Em, Quería saber, una pregunta para los dos. ¿Qué es para cada uno de ustedes lo más importante? Upa, pues mira, yo creo, más que creer, yo siento, porque también así lo pienso, que es intentar conocernos a nosotros mismos, empoderarnos desde el conocimiento y saber si es que venimos a hacer algún propósito, cuál es, y sobre todo a desarrollar unos valores internos, esa ética que creo que compartimos todos, hay que volver a recordar y a religarnos a ella. Así que un poquito considero que son de las cosas más importantes, ¿no? El desarrollar el amor y esa vibración para uno y para todos, y a partir de ahí poder comprender un poquito mejor este plano de existencia y la finalidad del mismo. Pues yo coincido bastante con mi hermano, como tampoco iba a ser menos, ¿no? Pero sí, lo más importante siento que es comprender o intentar hacerlo en el camino de la vida, lo que es la creación, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? Intentar conocer lo máximo de todo ello a través de transitar este camino de la vida con toda la experiencia que podemos absorber y siempre hacerlo o intentar hacerlo, todos nos equivocamos, obviamente, somos humanos y erramos, pero siempre intentar hacerlo desde el corazón y desde ayudar a los demás. Siempre con esa vibración del corazón que decía Jordi, a pesar de que a veces pues, se dan situaciones en la vida que nos incomodan y que nos sacan de ahí, ¿no? Pero siempre que sea nuestro eje y nuestra orientación. ¿Algún miedo o miedos que tengan ahora que puedan
Y a ubicar. miedos, creo que un poquito podemos tener todo más común, ¿no? El de seres queridos que puedan dejar de estar junto a nosotros o nosotros junto a ellos, pero también desde la comprensión de que esto es un tránsito y desde la convicción de que no puede quedar todo en una muerte y que desaparezca todo, ¿sabes? Que tiene que haber, no sé si una reencarnación, pero la energía tiene que seguir en otros planos de existencia, igual que la conciencia de alguna manera o el llamado espíritu. Así que intentando quitarnos miedos que nos inducen, porque con el miedo, pues como todo el mundo sabe, nos dominan, ¿no? Nos controlan. Así que un poquito intentándonos quitar capas de miedo, a pesar de que siempre se tiene alguno. Dicen que el miedo es lo contrario al amor, porque con el amor puedes con todo, te enfrentas y hasta te conviertes en un héroe sin buscar el resultado, ¿no? Sin realmente que te importe la batalla que te cuesta librarlo. Entonces, bueno, el miedo te bloquea, el amor te lleva hacia donde tu ser considera que tienes que ir y entonces a partir de ahí tienes que empezar a eliminar, a trabajarte contigo mismo, sobre todo teniendo una fe activa en el lugar donde estás, en lo que vas comprendiendo, que estamos unidos a través del éter, que somos algo mucho más. Y esa fe yo creo que te va alejando de esos agregados psicológicos que te impiden seguir progresando. Obviamente que cargamos con muchos, así que la autodisciplina en ese aspecto de observación la considero muy importante. Hasta ahora, algo que consideren para ustedes un logro. A nivel personal, el logro es transitar esta vida y cada vez absorber más conocimiento y comprensión, sobre todo, del plano de existencia donde estamos. Decía Jordi hace un momento, usaba la palabra éter, algo que nunca me hubiera imaginado que físicamente o descriptivamente también podíamos llegar a ello y a su comprensión con tantos autores que nos habían hablado, pero que obviamente la oficialidad, el adoctrinamiento de las escuelas nos trata de enterrarlo, ¿no? De que no lo sepamos y claro, a través de ello también pues te das cuenta de la unión que existe, de la simbiosis que hay siempre entre todos los seres, entre la propia creación. Entonces eso, el logro es ir transitando el camino, absorbiendo conocimiento, sobre todo también para intentar aplicarlo, ¿no? Y creo que buena parte de ello, si estamos haciéndolo mejor o no tan bien, nos lo da también con la gente que nos vamos juntando y la vibración que vamos elevando entre todos. Así que eso sí que creo que es un logro que estamos recorriendo entre muchos y en este maravilloso camino de la existencia. Yo coincido, el logro, al menos así como lo vivo, son las amistades que hemos ido desarrollando. Esas amistades que obviamente nadie se esperaba, sobre todo digo a través de plantearnos el tema cosmológico y a través de a lo mejor haber dado el paso de dar la información y la gente ha empezado a vibrar con ella y nos ha conocido, pero es que está lleno de personas que antes ni conocíamos y son amigas de corazón, de como si las conocieras hace tanto tiempo, ¿no? Además de un montón de conocidos que también pueden llegar a amistades, pero también hay diferentes, ¿no? Relaciones en cuanto al tiempo que puedes pasar con cada uno de ellos. Son esas camaradas que te vas encontrando en esta senda que los admiras. Yo es que admiro a un montón de gente que tenemos alrededor y digo, guau, ¿cuánto sabes de esto? ¿Qué pensamientos y sobre todo qué valores que vas desarrollando y a los que quieres intentar llegar, ¿no? Así que aprendiendo de todos nosotros, creo que eso yo lo aprecio muchísimo. Quedan unas cuantas más y luego entramos una vez en su tema y si lo doy para que ustedes le den sin yo detenerlos. Yo pensaba que esto iba a ser una presentación sobre la reescripción de la historia de Fomenko y está aquí con una batería de preguntas personales, como si nos conociéramos de toda la vida, que a su vez también se siente que, obviamente, aunque nos acabamos de conocer, se siente la cercanía. Así que adelante, David, siéntete libre, por favor. Mira, tú sabes que viviendo acá, ya les comenté que estoy en Michigan, en los Estados Unidos, me he sentido más hispano que nunca. Y de hecho ahora lo llamo la hispanidad. Hay un montón de temas que están asociados a esto. Bueno, el hecho de que este país, la mitad pertenecía a México o a la corona española, ¿no? En su momento. Y tanto que vamos a introducirnos en la historia, yo quería saber cuál era su punto de vista o su posición acerca de la nación hispana a nivel global. Sí, a nivel global. No importa que tengamos que utilizar esa palabra. Nosotros usamos mundial. Ok, a nivel mundial, sí, mejor. Mira,
Ajá. Para contestarte a eso, primero voy a remontar a que me ha gustado que, por ejemplo, utilizar la palabra hispanos, porque hay mucha gente que le llama latinoamericanos, ¿no? A cierta población que vive en cierto lugar del mundo, pero realmente eso deriva porque al principio, como dicen que el castellano, del cual se llevó a esa zona americana y lo adquirieron, provenía del latín, por lo tanto somos como latinos, porque hablamos latín. Pero cuando empiezas también a conocer estudios como de filólogos, como Carmen Jiménez Huertas, te das cuenta de que el castellano, por ejemplo, como lengua romance, no puede venir del latín, ¿no? No puede ser tu madre la que te dé, bueno, a ti en este caso no con el castellano y al resto de lenguas románicas, que le dé una estructura composicional distinta. El del latín declina y nosotros aglutinamos, creamos las frases totalmente distintas. Por lo tanto, ahí te quitas ya ese prefijo añadido para distorsionar también la historia, como ha sido el latín. Daría para otra charla, pero lo quiero matizar. Y después, también recordar que, claro, cuando se va hacia las Américas, en al menos esta última momento reciente, el reino de Hispania, o al menos así se atestigua por la lengua que hablan los lugareños, venía desde Canadá hasta el sur de la Patagonia. Entonces, claro, no solo estuvieron de México para abajo, sino que también llegaron a todo lo que es la Florida y a todo el otro lado de California, hasta el norte. Así que está todo relacionado como historia, porque también cuando entiendes a Fomenko, pues a saber de qué forman parte esa cultura mundial de la que en algún momento pues hubo como una implosión desde dentro y se fragmentó y a partir de ahí se reescribió la historia. Pero considero que sobre todo lo hispano, por compartir lengua y sobre todo un montón de moral, aunque ahora no la quieren cambiar, la moral social, que es cultural, como el Leviatán, creo que lo compartimos y eso debemos de ponderar. Es mucho más fácil relacionarme contigo, con un mexicano o con un argentino que no con un alemán, porque comparto mucho más, a pesar de estar más cerca como continente europeo. Mira, ya estamos cerca, vamos a matar esto. Yo quiero avanzar con esto rápido. Eh, no, no rápido por la velocidad, sino que quiero que la gente escuche el contenido que ustedes traen hoy. Su posición con respecto a Colón. ¿Quién era ese personaje? No sé si lo trocas ahorita más adelante y lo quieres dejar para la presentación o... Colón, un héroe, un villano, una mentira. No lo vamos a tocar en concreto hoy, pero porque es más reciente, ¿no? Lo de Colón. Pero para mí todo... Colón, un personaje seguramente inventado. Basado a lo mejor en alguien real, seguramente muy cercano al reino catalano-aragonés, con toda la financiación del pueblo judío que existía aquí en su día, pero seguramente un personaje mitológico, bueno, mitológico no sé, pero histórico, inventado de alguna manera, como mínimo el nombre y tantas hazañas, ¿no? Y por algo también se le intenta colocar en un montón de países con nacionalidades históricas, o sea, desde portugués, italiano, español, catalán, y a saber cuántos más, ¿no? Entonces, sí, pero claro, forma parte para poder reinventar la historia como lo han hecho, que yo tampoco sé exactamente cómo lo han hecho, lo que tengo claro es que se la han reinventado absolutamente, sobre todo en esa época, y pues necesitaban de un personaje así, pues que llegara a América, con lo que supuso, los reyes católicos, etcétera, etcétera, para poder hacer ese puente en la historia y de alguna manera intentar atarla, aunque después se desate por todos lados. Mira, yo recuerdo respecto a Colón una charla de un profesor en una universidad de Estados Unidos que decía a sus alumnos, cuando la historia se convierta en leyenda, imprime la leyenda. Da igual que sea real, es lo que queda en la psique colectiva. Y a partir de ahí se generan personajes que más allá de que sea Colón en una época u otra de ese personaje inventado que diera lugar a ese nombre que le llaman colonización, más allá de que sea una mentira, todo trae cambios, si realmente hubo algún ser que hizo más o menos lo que cuentan, y los cambios, pues bueno, algunos estarán bien, otros mal. Si realmente se llevó la lengua española hacia allí, bueno, es de esas cosas que dices, al menos ha quedado esto y ahora tenemos que reaprovechar. Ya buscar el origen, creo que llega a un punto que hay que como limpiar y empezar otra vez entre todos. Recta final. Eh, Bolívar. Bolívar, yo voy a decir una palabra y le paso a mi hermano las otras. Masonería.
infiltrada hasta el tuétano en todos los gobiernos de todos los países, en toda la historia también reescrita y con la que se han hecho valer para llegar a tiempos presentes. Infiltración inglesa por todos lados. Sí, coincido, ¿eh? Bolívar, bueno, más allá de la historia como uno de los próceres, ¿no? De las patrias americanas que libertaron de ese yugo español, bueno, obviamente que fue fruto de todo el conjuro inglés en contra de ese imperio que había, masón, que traicionó a España y a partir de ahí con Miranda y otros tantos, pues generaron una unión con América, en este caso con Inglaterra, que a día de hoy la sufren todos los pueblos de allí. La estáis ahí un poquito también llevando como podéis en cuanto económicamente y socialmente. Es- Me decía un amigo, este pana nos vino a libertar, o sea, porque el gran proyecto de Bolívar fue la Gran Colombia, ¿no? Entonces nosotros, wow, la Gran Colombia y tal. Entonces él decía, no, que vino a unir la Gran Colombia y un amigo que también le gusta la hispanidad, dice, David, a unir algo que ya estaba unido. Digo que, y además nos separó de España, o sea, que ahorita pudiéramos tener todos un pasaporte hispano, parlante, no sé cómo llamarle, y ser una nación fuerte. Eso que tú dices, Claro, ajá, españoles eran todos, los de aquí y los de allí. Ya eso estaba claro, ya con el imperio, justamente la diferencia, ¿no? Entre colonización inglesa, que al final es como la Fenicia, Colonias. que busca colonias para expoliar lo que hay. Al menos, yo no te digo que sea bueno, lo que ocurrió, pero que al menos sí que es verdad que encuentras una diferencia creando un imperio donde todos los ciudadanos pues también pertenecen de igual grado. Bueno, si hay que escoger entre dos, yo lo tengo claro, entre dos posiciones o sistemas, pero a partir de ahí todo es mejorable. ovnis. Mira, están muy, hoy en día, hoy mismo, ayer, antes de ayer, llevamos un mes sobre todo que lo están volviendo a recalentar con el tema de los ovnis, ahora les llaman fanis, UFOs. Bueno, está detrás, creo, para nosotros, una de las últimas cartas para llegar al nuevo orden mundial. El tema de la falsa invasión extraterrestre, o sea, nos van a hacer creer que hay una invasión extraterrestre, que se la van a reinventar ellos como quieran, ya sea a través de hologramas, a través de mentiras en la prensa, en la televisión, o a través de gente que hace de voceros, ¿no? Pero sí, llevan muchos años, bueno, pues poniendo energía, dinero a través de películas de Hollywood, de series, con las noticias que van saliendo. La gente está, no sé si ya preparada, pero casi preparada para aceptar una invasión extraterrestre, aunque cuando le digan que nos están atacando. Y esto ya, como decía Ronald Reagan y George Bush hace muchos años atrás, incluso en sede de Naciones Unidas, pues se necesita de una amenaza extraterrestre para unir a toda la población mundial. Y eso es la última carta del nuevo orden mundial, que seguramente ya empezaron a planificarla muchos años atrás con Bolívar y toda esta gente de las Américas que hablábamos en la pregunta anterior, y que culminará, creo, con ese NASA Blue Beam Project, que es el documento oficial que se filtró y que ya explica todo esto, que había que reinterpretar la historia, los símbolos, la venida de un Mesías nuevo, tanto los pueblos esperándolos, ya sea la primera venida o la segunda, y se haría a través de la invasión extraterrestre. Así que muy atentos, llevamos muchos años intentando también decirle a la gente que en la agenda de esta élite está la falsa invasión extraterrestre y que no se la crean cuando lleguen, por favor. Mira, ovnis, a mí me viene a la cabeza obviamente Roosevelt, ahí en Estados Unidos, donde ahí creo que arrancó en la psique colectiva la posibilidad de que fuera real que seres de otros planetas habían llegado aquí con naves extraterrestres, pasando miles de millones de años y un poquito hoy en día continúan, ¿no? Con esa premisa y sobre todo ese prefacio que abrieron donde recordar que Von Braun a su secretaria Karen Rose ya le advirtió de que la última carta sería engañarnos con la falsa invasión extraterrestre. Von Braun, creador de la NASA, del V5, con ese fue presuntamente a la Luna, pues venía advirtiendo a su secretaria de todas estas fantasías del ayer, del hoy y del mañana que nos pueden hacer ver. Ya está la última. Hablando de la amistad y de nuevo agradecido por honrarme con su presencia, compañeros.
hablando de amistades y de cosas nuevas, Iru Landucci. Y con esta nos vamos de una vez a la presentación. Sobre Iru, mira, Iru la verdad que lo conocemos ya, creo que hace unos 5 años, 4 o 5 años, y desde el primer momento hemos congeniado mucho con él, somos de la misma quinta de edad, tenemos muchas cosas en común, incluso con nuestro pasado, sin conocernos, muchas cosas que se repiten y realmente se nota, ¿no? Cuando estás con alguien y fluye. Y Iru, a pesar de que cada uno tenemos nuestras cosas, obviamente, pero es muy sencillo, muy fácil y creo que hemos hecho un buen equipo con nosotros, él y otra gente, ¿no? Pero ya desde el primer día que lo conocimos, me acuerdo que sí, lo conocimos en Valencia, en un encuentro de tierra plana que hubo, y al día siguiente estaba viniendo a nuestra casa a Barcelona con su mamá. Se vino unos días, para que veas cómo ya fluyó desde el primer día, ¿no? Y luego las circunstancias de que él viaja mucho a Europa por la relación que tiene sentimental, otra vez está en Argentina y cuando viene a Europa siempre se pasa por aquí por casa y creo que muy especial. Iru, no sé si venimos con un propósito, puede ser predestinado o ya escrito. Si es así, creo que antes de venir aquí, de alguna manera pactamos Jordi, yo y Iru, pues encontrarnos, intentar para nosotros mismos y para los demás, pues llevar información para que le pueda servir. Iru, el 3, el de la creación. Creo que encarna muy bien toda esa energía de transmisión de información. Lo hace a la maravilla sintetizando y ofreciéndonos la oportunidad de poder comprender cosas que si no, capaz que no fijaríamos nunca. Un amigo, estoy súper agradecido de que la vida nos haya puesto en esta senda y ojalá logremos algún propósito si es que se nos encomienda por algunos, no sé, de las casuísticas de la predestinación. Pero de verdad que un lujo poderlo tenerlo como amigo, compartir vivencias tan importantes como para todos nosotros, ya sean en los eventos y también cuando estamos ahí en casa compartiendo pues nuestras intimidades. Creo que vale mucho la pena buscar amigos como Iru. Y como era esperado, entramos de una vez en materia con los hermanos Vareas para que sepamos y escuchemos un poquito más de otras cosas que no nos enseñan en la escuela, la gente que quiere que nos desarrollemos. Bueno, ellos tienen una teoría que fue expuesta por alguien que creo que es ruso. Y bueno, los dejo con su presentación, muchachos. Muchas gracias. Vamos a ver cómo es que la cosa aquí. Compartir pantalla sería la de ustedes. No sé cómo sería. Creo que tenían que Yo, compartir. Ajá. yo estoy compartiendo ya. Tienes que Eh, agarrar tú y ponerla. ok, vamos a ver. Em, Tranquilo, David, esto es como ir a la escuela, pero para todos. all Ya, ya. participants. Ajá. Me gustó que se puso la gorra con la cruz egipcia del Ankh, un poquito en referencia, me imagino, a cierto tema que se va a tocar hoy, porque Egipto está presente en la nueva cronología de Fomenko. Así que un poco el símbolo lo había puesto en la propia cabeza. Ahí estamos, A ver si hay... hermano. Ya listo. Ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Bueno, lo primero antes de arrancar, aclarar que la teoría no es nuestra. Esto es de Anatoly Fomenko, que como decías tú es un matemático ruso, ahora lo veremos. Y él, pues, después de una larga investigación de muchos años que todavía sigue, propuso lo que vamos a compartir hoy. Pero la teoría no es que sea nuestra y yo no es que me case con ella o no me case con ella, en el sentido de que ponga la mano en el fuego con todo lo que dice, pero sí que me es muy llamativa y hay cosas que me cuadran mucho más que la historia oficial, ¿no? Entonces, por eso la hemos intentado investigar, profundizar un poquito más en ella, si bien es muy extensa y no la conocemos toda la obra, pero sí que nos ha interesado porque hay cosas que nos llaman mucho la atención, nos cuadran y al menos para tenerla ahí encima de la mesa como una herramienta que nos sirva a cada uno de nosotros. Entonces, por eso la investigamos y la compartimos, pero tampoco sin casarnos 100% con ella, pero sí que me resulta muy interesante. Es lo que se llama la nueva cronología de Anatoly Fomenko. Va de la reescripción de la historia, obviamente, y sobre ello, pues ya saben todos la famosa frase de Abraham Lincoln, que el pueblo que ignora su historia
pueblo que está condenado a repetirla, ¿no? O la otra famosa de George Orwell, que quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado. Con razón les interesa tanto por la historia. Es un poquito, Fomenko viene a traer lo que ya se dijo en la película de 1984, al menos algún desliz, que se estaba reescribiendo la historia. Entonces, en esa película, que era para un control mundial, como el que muchos estamos viendo plasmado hoy en día en la sociedad, pues vienen a reinterpretar la historia para que la gente no tenga un legado donde agarrarse, pierda la noción de la información de lo que ha ocurrido y por lo tanto hay cierto paralelismo entre la novela de Orwell y lo que está proponiendo Fomenko. Sí, la propia realidad que vivimos hoy en día, desde luego. Importante saber quién ha escrito la historia oficial. La historia oficial que nos ha llegado a todos en las escuelas y que consta en todos los libros y en todos los documentales fue reescrita pues a mediados de 1600 por los jesuitas. En concreto por Petavius, entre otros, y Scaliger. O los dos, bueno, en este caso Scaliger era protestante, si bien se dice que después se reconcilió también con la iglesia a través de los jesuitas, pero enteramente por algo es la orden académica y militar del Vaticano el tema de los jesuitas, porque para eso también se encargaron de reescribirle algo tan importante como la historia, ¿no? Estamos hablando de la misma orden, de la misma que creó el modelo heliocéntrico. Lo digo porque nosotros también hemos revisado mucho el tema de la doctrina copernicana. Y bueno, no deja de ser curioso que esta gente ha puesto sus manos sucias en todos los lados y oscuras, como la sotana que llevan. Un poquito, los jesuitas se basaron, Scaliger y Petavius, en la cronología que aparecía en la Biblia. Entonces, a través de ese libro, como ellos también estaban de alguna manera profesando esa fe, lo cogieron como veraz y luego simplemente, una vez tienes estructurados los tiempos según ese libro, los descubrimientos que se van haciendo, como eso es lo oficial, pues se va intentando meter dentro de esos cajones ya predefinidos. Entonces, bueno, la Biblia también hay que saber, porque es un tema interesante, que se basa también muchas veces en eclipses, como para medir el momento exacto en el tiempo que ocurrían los hechos. Veremos que Fomenko también pues, le conlleva ese estudio para entender cómo ha ocurrido ese desfase del tiempo. ¿De allí donde proviene el nombre gregoriano? Por cierto, me lo pusieron. Yo me llamo David José Gregorio. Ajá. Por un santo venezolano que era médico. Esa palabra, Gregorio, egregor. A ver, ¿qué tiene allí? ¿Tienen algo Mira, ustedes? sí, el Papa Gregorio XIII, aquí lo tienes, encargó, entre otros, a un jesuita, a Christopher Clavius, que reformara el calendario y por eso la reforma la llamaron calendario gregoriano, por el nombre del Papa este. Aquí lo tienes, en el 1582. De ahí viene el nombre de calendario gregoriano. Antiguamente estaba el calendario juliano, bueno, habían otros, ¿no? ¿Por qué lo digo? Por la importancia de los calendarios, ¿no? Porque el calendario es el control del tiempo, cómo lo mides y también cómo lo controlas. Y lo que decía Jordi, que toda esa historia, pues la han basado en el relato bíblico, prácticamente. Y además, oficialmente nos dicen que hubo la prehistoria antes de la escritura y a partir de que haya escritura, pues nace la historia. Bueno, con las diferentes épocas dentro de cada una, pues la prehistoria veníamos del neolítico, del paleolítico, que salíamos de las cavernas, la época de los metales. Eso sí, veníamos de que no sabíamos ni escribir y se creó la gran civilización egipcia con esas pirámides, esas construcciones, a pesar de que no tenían ni una linterna, ¿no? Y no estaban en la total ignorancia, pero sabían de astronomía, de astrología, sabían de matemáticas, etcétera, etcétera. Por eso hay que poner muchas cosas en duda. Y después, pues ya vino la historia con la escritura y ya la Edad Media, que ahora la tocaremos un poquito, que no se sabe prácticamente nada de ella. Después la Edad Moderna, mira, con Cristóbal Colón, 1492, cuando llega a América oficialmente, la contemporánea y ya nuestros días del transhumanismo, prácticamente, podríamos decir, a las puertas. Entonces, bueno, esto oficialmente así nos define la historia, ¿no? Con esas etapas, épocas. Y antes para acabar este marco teórico un poquito de lo que es la historia y cómo, con quién la ha escrito, la ha reescrito, decir también que hay otros autores muy famosos en otras partes, de otras facetas de la ciencia, como Newton, que ya propuso que la cronología oficial estaba más que adulterada. Concretamente dijo que la historia del Antiguo Egipto
él la databa entre el año 1000 y 600 antes de Cristo, o sea, mucho más reciente de lo que oficialmente la datan. Claro, la dataron hace unos 3000 años antes de Cristo y Newton, para que veáis que habían distintos autores que querían entender lo que había ocurrido en el pasado, pero fuera del esquema jesuita que imperaba en la época, pues puso a Egipto 2000 años más cerca de lo que hoy en día se tiene constancia. Fomenko va mucho más allá y lo sitúa mucho más cerca, ¿eh? Ahora lo iremos viendo. Pregunta, Oye, pregunta obligatoria. Para los hermanos Barea, ¿quiénes hicieron las pirámides? el quién es imposible yo de saberlo. O el Es cómo. O el cómo. Ujú. Mira, ahora luego en la presentación vemos un trocito, Ok, tengo un par de láminas sobre eso, ok. pero yo creo que podemos estar hablando de geopolímeros. Entonces, con una especie de encofrado. De hecho, tenemos un vídeo que a raíz de un físico que hay, creo que es un químico, Davidovich, que explica cómo pueden llegar a hacerlo con una técnica, por los restos también que se le han encontrado. Pero obviamente que todo forma parte de una invención de la historia que no cuadra para nada, más allá de que sea mucho más cercano en el tiempo o mucho más lejano. Pero bueno, es un monumento, aunque sea con geopolímeros, espectacular, ¿no? Y de hecho, Sobre todo es espectacular por la astroteología además, que hay inmersa en el mismo. Que al final también hay que entender que astro, ¿no? De los cielos, teología de Dios, de esa religión que se intentaba explicar, sea veraz o no, pero siempre basada en lo que está ocurriendo arriba. Y las construcciones de las pirámides, como tantísimas otras en todos los lugares del mundo, pues están enfocadas, en este caso también a los cielos, en la superprecisión equinoccial, en cuanto a el norte-sur y las sombras que se generan, y también porque, a nuestro entender y al de muchos, está representando a las 3 estrellas más brillantes de la constelación de Orión, ese cinturón. bueno, para acabar esto, como decía, mostramos aquí algunas imágenes de construcciones megalíticas, ancestrales, y aquí con esta lámina digo, para cuestionar un poquito lo oficial, primero darse cuenta que hay construcciones megalíticas que son prácticamente iguales en todos los continentes. Estamos hablando de dólmenes, de menhires, de cromlechs, muy, muy antiguas. Entonces, ¿cómo pueden ser que estén prácticamente en todos los continentes? O sea, eso nos está diciendo prácticamente que antes estaban fusionados, porque no les pudo dar por construir a todos igual, de la misma manera, y estaban fusionados y tenían incluso una cultura en común, ¿no? Aparte de un conocimiento en común. Luego, por otro lado, pensar lo que decía antes, que de la nada prácticamente surgió la civilización egipcia que nos dejó esas construcciones megalíticas impresionantes. Y eso que veníamos prácticamente del paleolítico, el neolítico, de las cavernas, y salimos y construyen esas cosas. Y luego la famosa Edad Media, digo famosa porque es famoso el oscurantismo que hubo en ella, porque prácticamente nada se sabe. Es más que nos cuentan que la civilización prácticamente no tuvo evolución en esa época y no hubo revoluciones y habían pues los que mandaban, los que obedecían y apenas la civilización como tal evolucionó. Eso sí, después de golpe surgió el Renacimiento, ¿no? Y bueno, pues un poquito son cosas que nos hacen, a mí al menos me llaman mucho la atención y nos hacen pensar que han adulterado toda la historia y que no cuadra mucho con lo que nos cuentan. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poquito ahora lo que nos propone. Esto es curioso, ¿no? En relación de lo que estabas Sí. diciendo, que llega la Edad Media y todo lo que sabían hacer los griegos con el mármol, no sé, esas figuras maravillosas, esculturas, se pierde. Ya es como que dejamos de saber hacer eso hasta que obviamente vuelve el Renacimiento. Pero claro, desde los griegos al Renacimiento, ahí van 1000 y pico de años. ¿Qué pasa? Que Claro. dejaron de haber escuelas porque el mundo se volvió en todos los lugares como horrible. No sé, son cosas que pican la curiosidad. Entonces, vamos ahora con lo que nos propone la nueva cronología de Fomenko, que puede crear disonancia cognitiva, porque va a ese sistema de creencias y la historia que nos han contado y o la que le cuentan a cualquiera, pues es algo que va a todo ese sistema de creencias interno de uno, que es como un pilar, ¿no? Y si te mueven una ficha, o sea, la mente te puede coger vértigo, se te puede mover literalmente y bueno, pues hay que darse con calma si es que uno se quiere dar la oportunidad, pero es verdad que es una cosa muy importante que está fijada en nosotros, el tema de la historia, la cronología oficial, y tras tocarla, pues no, cuesta mucho primero aceptarlo, la posibilidad, y luego si uno sigue investigando, pues aceptar que no solo puede ser una posibilidad, sino que puede ser un hecho.
Claro, justamente la historia es un pilar porque aunque te la cuenten, va al origen de donde vienes. Es innata esa pregunta. Entonces tú necesitas tenerla afianzada para poder seguir construyendo. Entonces, claro, cuando empiezan a removerte esos cimientos, uno pierde muchas veces la orientación y hay que volver a reencontrarla desde la sensatez. Anatoly Fomenko, la nueva cronología que tiene escritos un montón de tomos que se llama Historia, Ficción o Ciencia. ¿Y quién es Anatoly Fomenko? Anatoly Fomenko es doctor en ciencias físicas y matemáticas, miembro de la Academia Rusa de Ciencias, bueno, jefe del Departamento de Geometría Diferencial, tiene un currículum espectacular. Ella en la universidad ha publicado más de 250 trabajos científicos, es especialista en geometría, topografía. Bueno, ganó el premio estatal de la Federación Rusa por excelencia en las matemáticas. Estamos hablando de alguien muy versado, de alguien que no es que se dedique a lo mejor de pasada, sino que tiene en su haber, en su bagaje, muchos estudios, sobre todo de física y de matemáticas. Obviamente que si buscan en la oficialidad se van a encontrar que la nueva cronología es una teoría alternativa pseudohistórica. Ya sabemos cómo actúa el Ministerio de la Verdad a través de Wikipedia y de todo lo que pueden de los medios oficiales, ¿no? Pero bueno, como decíamos, Fomenko aplica matemática, astrofísica y otras ciencias para afirmar que la cronología histórica convencional, la que viene de los jesuitas, está viciada y es errónea. Y fundamentalmente nos dice, como ahora iremos viendo, que los últimos 1000 años recientes de nuestra historia se los han inventado. O sea, literalmente. Él no entra a los años anteriores, a lo largo de la historia, pero sí que dice que de la historia reciente, 1000 años han sido inventadas, literalmente. Se basó también en otros estudios, como el que tenía Nikolai Morozov de la Universidad de Rusia, importante también este hombre para toda la investigación de Fomenko, porque le llevó a revisar eclipses que habían habido en el pasado, a reinterpretar la fecha exacta de ellos, etcétera. Y para un poquito también, un personaje conocido es Kasparov. Sí, este es el ajedrecista que en la televisión rusa, por ejemplo, una persona como él, que le gusta tanto no solo el ajedrez, sino también la historia, como él mismo pronuncia, pues está también estudiando esta, bueno, nueva manera de ver la historia. Y cuando le preguntan, pero entonces, ¿cómo es la verdadera historia? Fomenko creo que muy correctamente manifiesta, mira, la historia lo que nos podemos saber es que nos han mentido cuando ponen los datos de Fomenko encima de la mesa y a partir de ahí, entre todos, debemos de construir un nuevo modelo en todo caso. Y es todavía pronto como para que vengan exigiendo modelos alternativos que sean los correctos cuando realmente desde la oficialidad hacen aguas por todos los lugares. Lo traemos como un poquito pues, para ver que alguien que se conoce pues también está apoyando de alguna manera todo lo que es la reinterpretación de la historia y sobre todo en el origen de Fomenko. El origen de la investigación de Anatoly Fomenko es cuando estaban en la Royal Society de Londres intentando explicar a través de la mecánica newtoniana cómo la Luna podía ser que estuviera en el lugar exacto que estaba. Esto fue por el 1970, por esa época, y había los estudios de Robert Newton que dio con el problema de la Luna, que no les cuadraba. Entonces, bueno, pues se pusieron en contacto con Fomenko, que era matemático, y no sé si directamente le encargaron o él siguió investigando por su cuenta también después de saber el tema, pero eso llevó a la investigación de Fomenko. Y a raíz de la Luna, de la mecánica newtoniana. Recuerden que era matemático y físico, Fomenko. Sí, sí, sí. Entonces se puso a investigar y literalmente, como decíamos antes, él concluyó, después de muchos años de investigación, que la historia que nos han contado estamos obligados a replanteárnosla porque se habrían inventado unos 1000 años para poder dar solución a ese problema de la mecánica newtoniana respecto de la Luna. Claro, aquí la importancia del cielo, la importancia porque supone la repetición de movimientos por los cuales después podemos resignificar meses, años y saber en qué momento exacto, dependiendo de las estrellas, cómo estaban y los ciclos de esos astros, pues el momento exacto, al menos desde la actualidad hacia atrás. Entonces, bueno, es interesante porque unificas historia y sobre todo lo que son el firmamento. ¿Alguna? ¿Seguimos, David? ¿Todo bien? Sí, sí, estoy prestando atención. Me quedé impactado con las palabras que dijo Gasparó
O sea, esa entrevista pienso que está publicada, está en YouTube, ¿sí? Nosotros la tenemos en nuestro canal traducida, sí. Ok. La tienen ahí, sí, sí, la pueden encontrar. Bueno, Anatoly Fomenko, como decía antes, se basó un poquito también en los trabajos de Morozov y todo el equipo de Fomenko es amplio y cuenta con gente también de mucho nivel, ¿no? Con estudios. Entonces, sobre todo también lo que decíamos, la reinterpretación de esa historia de los 1000 años y que la Edad Media como tal no habría existido, literalmente se la han inventado. Luego, además, se crearían lo que son las religiones, los mitos, ¿para qué? Para poder esconder una verdadera historia y adaptarla a lo que oficialmente se quiso, a través de la venida de Jesús, tal como las han contado, que ahí empezó también a contar nuestro calendario, obviamente. Por eso hoy en día estamos en el 28 de julio del 2023, después de la fecha de la venida de Jesucristo, ¿no? Entonces, también toca todos estos temas en la investigación de Fomenko de cómo se inventaron mitos, religiones y además las copiaron. Pero vamos luego esto también lo vemos, pero vamos a lo importante en cuanto a la investigación de Fomenko. 3 puntos principales en los que se basan todos sus estudios, que es, uno, investigar y dudar de todos los métodos comunes de datación que se utilizan oficialmente. Y ahora veremos un seguido de todos ellos. Como punto 2, es pionero en aplicar matemáticas, en concreto la estadística, en aplicarla a la historia. Creo que antes nadie lo había hecho. Y él se da cuenta, al aplicar esa estadística a la historia, se da cuenta de que han habido repeticiones. Ahora lo veremos, tanto de tiempos de paz como tiempos de guerra, como reinados, como papados, emperadores, etcétera, etcétera. Y punto 3, el tema astronómico. Él se va a buscar cuándo ocurrieron los eclipses, cómo han montado los calendarios, los fenómenos astronómicos, y se da cuenta que todo es mucho más reciente de lo que nos habían contado. Por ejemplo, se va al calendario de Dendera, que está allí en Egipto, aunque ahora está en el Louvre de París, y lo reinterpreta. Y después también tocaremos en concreto este calendario, que tenemos un vídeo y la investigación hecha. Entonces, si os parece, vamos al primer punto, que es por qué Fomenko duda de los métodos de datación oficiales que se utilizan, ¿no? Adelante, hermano, Así adelante. que el primer método que uno encuentra cuando investiga algo es el tema de los historiadores. A ver qué otros historiadores han habido antes y a ver lo que nos han dejado escrito, ¿no? Claro, ello es muy dudoso, Bueno, lo primero es que no se encuentran los libros originales. además. No hay libros de la antigüedad. Todos son reescrituras hechas en la Edad Media, muchas o por los árabes, después se tradujo a idiomas Al más latín. occidentales y sobre todo al latín. Y también a partir de ahí me perdí, no sé qué te quería decir. No, que Sí. cuando se buscan los datos que no están los originales, son copias hechas por los árabes o reescritas también muchas veces por los jesuitas, Claro, que justamente. justamente ahí tenemos la misma orden que escribió la cronología oficial en base de Jesús, cuando nace ese personaje y muere. Y claro, son los mismos pues, que han elaborado toda esta cronología nueva también. Así que un poquito, si reescriben los libros en su origen, se los pueden inventar y por lo tanto pueden poner los tiempos a su conveniencia. Y te puedes inventar los historiadores supuestos, igual que pasa con Eratóstenes, por ejemplo. Siempre que nos citan a Eratóstenes. ¿Y qué pruebas hay de que vivió Eratóstenes? No, no tienen ninguna, ¿no? Por hablarte de alguno en concreto, pero podríamos tocar muchos. Entonces, historiadores, bueno, ¿existieron o no existieron? Además, en el caso de que existieron, lo que nos dejaron escrito puede tener errores. Puede estar erróneos los datos, las traducciones que se hicieron, las transcripciones, las propias dataciones. Existe lo que son las copias fantasma también. Y por no hablar de las manipulaciones interesadas que puede haber en todo ello. Con lo cual, digamos que el tema de historiadores no es muy fiable, que digamos. Y más cuando estudias, por ejemplo, no sé, el hebreo, ¿no? Con el que estaba escrito también muchos de los textos antiguos, dicen que no tiene vocales. A partir de ahí tú puedes interpretar una palabra de otra manera y ya no significa el concepto que querías decir, porque antes, si no tienes vocales, muchos de los idiomas antiguos, tú ponías una L y una G y ahí en medio tienes que añadir tú las vocales, por lo tanto, habrán nombres que se parezcan simplemente cambiando la A y de la O, ahí con la paleografía, como tú bien dices, y a partir de ahí te cambia todo el sentido de lo que tú le quieres decir a la palabra.
Claro, esto que dice Jordi, se adelanta un poquito, la siguiente lámina es lo que se llama como la paleografía, ¿no? Que es estudiar esas grafías, cómo se escribían exactamente, lo que significaban. Vamos, ponte tú ahora, encima en otro contexto diferente, en otra época diferente, perteneces a otra sociedad diferente, como para saber exactamente lo que querían decir en un escrito, el sentido que le querían dar de la propia palabra, ¿no? Y en una palabra, imagínate si es una frase hecha. Así que bueno, la paleografía pues también cuesta que no digo que no, ni Fomenko tampoco es que los desprecie todos, simplemente los pone en duda y dice que no nos podemos basar justo lo que dicen y cómo se interpreta. Otro Uh, sería la numismática, que es el estudio de monedas, medallas y antiguos, ¿no? Que se van encontrando y que claro que muchas veces no tienen fecha de datación y se colocan donde oficialmente en esa historia las quieren colocar, donde les interesa. Eso pasa mucho también en todo el tema de cuando se hacen excavaciones con la arqueología. Los van recolocando a sus intereses. Entonces, bueno, pues la numismática, ya te digo, si existiera en todo caso la fecha de datación, pero muchas veces no existe. Otro tema es el de la dendrocronología, muy conocido también por el tema de los anillos concéntricos de los árboles que se van creando. Pero bueno, es un método confiable hasta cierto punto, porque tampoco te puedes remontar a lo que había antes de los árboles con cuales tú les estás haciendo la muestra. Entonces, no es un método de datación absoluto, sino relativo a la vivencia de esos años del árbol en concreto. Otro tema es el del carbono 14, que también, bueno, creo que a día de hoy ya mucha gente lo pone en duda, obviamente, ¿no? Porque el tema de los isótopos que se calculan se pueden alterar muchísimo, sobre todo si hay radioactividad, a saber lo que ha pasado lo que ha ocurrido en el pasado y la reactividad que ha podido haber también. Y en lugares concretos que los diferenciaban de otros, más allá de, bueno, el isótopo del radiocarbono 14, hoy en día yo creo que sobre todo más de 800 años para atrás tiene muchos fallos. Ya se ha visto que a veces hacen una prueba y luego hacen otra y les da resultados muy distintos. Exacto, así que tampoco es que sea muy concreta la datación del carbono 14. Como decíamos, otro método de datación es la arqueología, pero todo el mundo sabemos, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Se excava cuando se quiere excavar algo, muchas veces no se excava, porque no están entrando a lugares a buscar allí más conocimiento, porque no interesa, obviamente. Luego también, como decíamos antes, se data por analogía cuando se encuentran las cosas. Entonces es muy subjetivo e indirecto el método. Por analogía en cuanto a que los estratos, como después veremos, lo van encajando conforme les va interesando a ellos en la cronología oficial lo que van encontrando. Se encontraron, dijéramos, en un lugar una herramienta del momento, no sé, de hierro, y ya lo habían datado en ese lugar en un momento determinado de la historia. Si encuentran esa herramienta en otro lugar, ya directamente dirán, ah, mira, coinciden en el tiempo, pero tú realmente no sabes si se produjo de la misma base social. Bueno. Ejemplo, Yonaguni, en las costas de Japón. Ahí tenemos lo que creo que la mayoría podemos identificar como construcciones de una antigua civilización. Pero eso está debajo del mar. El problema es cuando en Japón el nivel del mar era tan bajo como para que se construyera allí algo. Unos 40 metros por debajo del nivel Claro, del nos mar. tenemos que ir muchos años atrás y entonces no les cuadra. Entonces la solución que encuentra la cronología oficial o la arqueología oficial es decirnos que eso no son construcciones humanas, que eso es por obra y arte de la naturaleza. De la erosión del mar y de las corrientes. Así que un poquito lo apartan, ¿no? Lo que no acaba de encajarles Claro. con lo ofertado. Exactamente. Y luego aquí por abajo, para acabar con este tema, tenemos el tema de la teoría de los estratos y la sedimentación, que ellos, según si está más abajo en el estrato, más al fondo, dicen que es más antiguo. Pero bueno, eso es una teoría del método de la sedimentación. Hay otras teorías en la propia sedimentación que nos dicen que lo más antiguo no es lo que está más abajo, sino que es lo que está más atrás, cercano a la costa, por ejemplo, en cuanto al mar, pero no es lo que está más abajo. A veces se daría la estratigrafía horizontal y otras veces la vertical. No es que una tenga que suplantar a la otra, pero no se puede coger como que la vertical únicamente es la verdadera, tal y como nos lo ofrecen hoy, ¿no? Hay vídeos explicando todo esto de los estratos que es muy interesante. Sí, no sé, si quieres ponemos un trocito aquí. A ver, aquí tenemos. Entre una capa y un banco. Aquí estamos viendo bancos
de color anaranjado, amarillo y azul. En cada banco se pueden ver varios estratos. Si pudiéramos ver las capas, se parecerían más o menos a esto. ¿Cuál es la verdadera importancia de estas rocas? Están compuestas principalmente por pequeñas partículas de sedimentos. Por eso se les llama rocas sedimentarias. De hecho, estas rocas recubren las 3/4 partes de la superficie terrestre. Cuando bajó el nivel del agua, los sedimentos estuvieron expuestos al aire libre, se secaron y se convirtieron en rocas. Fijémonos en este acantilado. Está dividido en bancos. Están dispuestos de modo riguroso. Las partículas más grandes se reúnen en la parte inferior del estrato, mientras que las más pequeñas van a parar a la parte superior. Esta misma disposición se repite en todos los niveles de los bancos. A veces se produce una ruptura o una juntura entre un estrato inferior de un banco y el estrato inmediatamente superior. A este fenómeno se le ha dado en llamar juntura de estratificación. Perforando verticalmente en los sedimentos de esta bahía, descubrió que los bancos que reposaban unos sobre otros seguían el mismo orden que los que se encontraban unos al lado de otros horizontalmente. El orden de los bancos que podían verse en horizontal unos al lado de otros yendo de la costa mar adentro era el mismo que el orden de los bancos verticales. Entonces se dio cuenta de que era un error afirmar que el banco del fondo era obligatoriamente más viejo que el de arriba. Por lo tanto, estaba claro que todos los bancos, los de arriba, así como los del medio y los de abajo, estaban formándose todavía. Se formaban lateralmente. Bueno, creo que la idea queda, ¿no? De lo que estamos explicando. Esa estratigrafía también en vertical y en horizontal. Son las dos que se pueden dar, pero no siempre es una o no siempre es la otra. Hay que combinar las dos o al menos tenerlas presentes. ¿Se entiende, David? Sí, sí, perfectamente, hermano. Está bien ilustrado. Interesante. Perfecto. Además, en este propio vídeo, ahora no vamos a ponerlo, ¿no? Pero también comentan que se pueden dar esas estructuras por estratos de golpe, sin esperar a cientos ni a miles de años, por ejemplo, con erupciones volcánicas y luego el enfriamiento. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. Todo lo digo esto, recuerden, estamos hablando para la datación de la historia, ¿no? De lo que vamos encontrando, cómo se van produciendo. Otro tema interesante, bueno, es el tema de los cuadros y obras antiguas, que no tienen muchas veces fecha ni firma, que se hace difícil datarlas. Incluso yo mismo he encontrado, ahora las veremos. Mira, aquí hay algunas obras que se ve un 1, aquí en esta fecha, por ejemplo, sería no sé, bueno, no sé, que 15.011 no podría ser, ¿no? Pero tenemos otras que aquí abajo pondría, que sería el 1795, pero el primer número no es un 1, es una I, como ocurría aquí a lo mejor el de antes, o como ocurre aquí. Aquí es muy claro que es una I, pero esto te lo datan como si fuera el 1521, cuando este 1 no es igual que este. Pero la datación oficial es que esa obra, ese cuadro o esa pintura es del 1521. Bueno, capaz que es un 7 o un 4, yo ahí no sé. Bueno, da igual. Aquí tenemos otra, por ejemplo, también. Yo hice esta la encontré yo, esto es en la Catedral de Gerona, en un edificio que hay contiguo, y obviamente el edificio no puede ser del 666. Y ponían una I o un 1. Oficialmente interpretan que es el 1666, pero esto no es un 1. No sé si me explico, Claro, David. como arrancó toda la cronología a partir de Jesús, contando los años, ¿no? 1 después de Cristo, llegas al 300 después de Cristo, presuntamente esto sería de 666 después de Cristo. Pero oficialmente, como se han inventado esos 1000 años de historia, tienen que añadirlos y dicen, no, de 1666. Claro, esta Entiendo. también me la encontré yo, no sé si se ve muy bien, pero también 1127 o 1121. Esto es una masía abandonada cerca de Barcelona, que le pude hacer la fotografía cuando lo vi. Y ocurre lo mismo. Esto a lo mejor es del año 121, después de que empezaran a contar los años con Jesús. Que Pero ahora veremos que Fomenko también considera ese personaje de Jesús, aunque le da otra personalidad, pero como un hecho histórico con el cual luego reescribieron toda la historia. bueno, el tema este de los unos, de las is, que es una i o es un 1000, claro, si es un 1000, la propia historia oficial y la Iglesia Católica sobre todo tendría mucha más solera porque tendría 1000 años más de historia todavía
de la que... Es el derecho de los pueblos. Al final, un pueblo tiene derecho contra más antiguo es en el lugar. Por eso es tan importante dilatar el tiempo, porque te da más autoridad en el momento. No, yo he estado aquí desde siempre, desde tiempos pretéritos, inmemoriales, y tengo mucha más autoridad y poder. En fin, hemos visto la primera parte, como decíamos, del tema de las dataciones, que Fomenko dudaba, aquí tenemos la lámina que mostrábamos antes, ¿en qué se basaba Fomenko? Pues dudaba de los métodos de datación utilizados. El segundo punto, hemos dicho que Fomenko es pionero en aplicar la matemática, sobre todo la estadística, a la historia, y se da cuenta de que hay cosas en la historia que se repiten. Entonces es donde estamos ahora, ¿vale? Vamos a ver cómo se repiten dinastías, papados, tiempos de guerra, tiempos de paz, imperios, emperadores. Yo aquí no los tengo todos, pero Fomenko en el libro los pueden encontrar estos y muchísimos más. Entonces pone de un lado, a ver, ¿cuándo fueron los monarcas en la antigua Atenas? ¿Cuándo fueron los monarcas en la antigua, en Bizancio, los emperadores? Y se da cuenta que los periodos que gobernaban prácticamente eran los mismos de unos a otros. A la izquierda pone unos, a la derecha pone otros, y prácticamente la figura sale simétrica. Por eso decimos que aplica la estadística a la historia. Si hace lo mismo con emperadores romanos antiguos y con los reyes bíblicos de Israel, prácticamente sale simétrico. Hace lo mismo también con los emperadores romanos más recientes y los antiguos. Y se da cuenta que están copiadas. Claro, o el Imperio Romano Germánico y los Habsburgo. Entonces aquí lo que ves es que hay como un patrón, hay una rutina por la que si tienes que inventarte, primero que es una casualidad increíble que ciertos imperios de lugares y tiempos distintos tengan este parecido. Pero también lo que conlleva darte cuenta de esto es que es como que le hubieran dado una pautita al que tenía que reescribir la historia y decirle, toma, esto es el patrón. Tú ahí cambia nombres y cambia lugar. Parafrasea. Porque al final nos tiene que coincidir el patrón de la izquierda de lo que pasa, yo qué sé, en Europa occidental con lo que pasa en la Europa oriental. Entonces, en base a ese patrón, siempre voy a poder volver a reconstruir una historia y no tener unos paralajes demasiado grandes. Pues date cuenta que esto, o sea, esto de copiar es que lo llevan haciendo desde siempre. Por ejemplo, tienes lo que son las historias de la Biblia, el que vino con el cestito en el río, que era Moisés, ¿no? Es la misma historia que Sargón de Acadia, también, que lo recogieron cuando le pusieron el cestito para salvarlo y bajaba por el río. Me refiero, la Iglesia Católica ha copiado de la egipcia y la egipcia habrá copiado de la babilónica y luego en el tiempo también han copiado otras. También hay muchos paralelismos con el tema de los Vedas y con y la Biblia, ¿no? Incluso con nombres, con etimologías de las propias palabras. Entonces, siempre lo han copiado todo. Lo han copiado todo para inventarse una historia mucho más antigua de lo que supuestamente es, al menos la historia reciente nuestra como civilización actual. Pero siempre han sido copias y copias. Los pontificados romanos, aquí lo estamos viendo también, de una época y de otra época, duraban prácticamente lo mismo. Pero ya te digo, al aplicar estadística te salen todas estas figuras, estas gráficas, que son muy llamativas. Yo esto, David, es lo que más rescato, sobre todo del estudio de Fomenko, ¿no? Por su particularidad como estadista, que es su tema, sobre todo, que más conlleva, ¿no? El aporte en premio y el legado que va a dejar, pero es que es algo impresionante. Entonces, esto no te puede dejar al menos indiferente. Tienes que empezar a replantear si quieres comprender cómo se ha construido toda esta historia, porque esto es fruto o de la casualidad muy remota o de la mano de alguien. Sí, Sí, no, yo ahí dejo para que continúen, hermano, porque perfecto. están lanzando allí unas pastillas, hermano, que yo sé que a muchos le han dado dolor de cabeza. Yo esto lo he escuchado y por eso lo traje así como algo para mí sumamente importante, porque te ponen por lo menos no dejarte indiferente. Hay gente que te conoce y piensa que uno lo hace por, no sé, como para que la gente te critique y cosas. Yo tengo un título universitario de una universidad importante en mi país y la gente que son colegas, yo siento que y sufren como una especie de disonancia, como se dice, le da como rabia que eso que ellos aprendieron o que le enseñaron a repetir, que lo convirtieron en una creencia, que ellos ni siquiera mismos se dedicaron a cuestionar, a buscar si era real, si...
no, esto no puede ser de esta manera. Y otra cosita allí que quiero resaltarlo y quiero repetirlo porque quizás pasa por allá también. En la carrera de sociología más importante que hay en Venezuela y en la Universidad Central, no se estudia la religión, las religiones, o sea, lo que se cree. Y esa universidad precisamente es algo que le pertenece a la humanidad, que está protegido por la humanidad y tal. Entonces los contenidos que están allá adentro se cree que son no interesados, que no hay alguien que piensa y mantiene los pensos de estudios de una forma para que se creen unos profesionales que crean en algunas cosas materialistas, 100% la carrera de sociología, por lo menos ahí en Venezuela, y la otra vez hablaba con Rafa y quizás también en otros lugares. Nos Continúa, han hermano. hecho, No nos han preguntaste. hecho creer, David, en que solo los políticos te pueden mentir porque hay otros intereses. Como mucho la economía también alguien la puede ver, que hay por ahí gente que se beneficia de toda la usura internacional, pero luego la ciencia está impoluta en todos sus ámbitos. Como que no puede fallar en todo lo que nos ha construido como base de civilización. Y ahí es cuando, claro, ahí entiendes el adoctrinamiento para un control mucho mayor de que tú puedes llegar a albergar, porque Mm. tanta maldad dentro de ti no puedes concebirla. Yo siempre lo decimos, ¿no? Que la sociedad actual, bueno, supongo que todas, ¿no? Pero la actual mucho más, por todos los miedos que le infunden, lo que busca es la seguridad, aunque sea falsa. Y esa seguridad la encuentran en el Estado, en el papá Estado, en la academia, las instituciones, que ya sea a través de la democracia, a través de la economía, da igual, aunque te estén jodiendo, pero tú aceptas eso porque quieres una seguridad, aunque sea mala para ti, pero al menos tienes algo a lo que agarrarte, ¿no? Ante lo desconocido y el no tener dónde o quién te pueda sustentar. Entonces, de eso se Claro, aprovechan. De eso se aprovechan. claro, Mira, tocabas antes el tema que había salido de las pirámides de Egipto. Pues mira, en la nueva cronología, Fomenko y su equipo lo que te plantean también es el tema de los geopolímeros que plantea otro físico, otro químico francés, Joseph Davidovich. Entonces, todo esto serían una especie de encofrados que se podrían llegar a hacer como sustituto del cemento, que se conoce a día de hoy. Tienen muchísima más resistencia química y térmica y esto se puede hacer a día de hoy en el sentido de como encofrado, ¿no? De hecho, las propias pirámides, bueno, en Egipto, este dibujito que hay aquí lo pueden encontrar en algunas construcciones, como hecho con relieve, nos estarían diciendo cómo lo hacían. Y se ve como la técnica del encofrado, este hombre tirando por aquí encima lo que sería esa especie de cemento, y este hombre pues aquí poniendo por fuera, incluso con madera, lo que sería la estructura externa para después retirarla y que quedara la piedra como tal. Sí, como se hace hoy en día. Piensa que Davidovich da un dato muy interesante en cuanto a la creación de piedra. Por ejemplo, si quieres hacer diorita, me lo invento, tú lo que tienes que hacer es picar diorita, obtienes polvo de diorita y ese polvo luego lo añades con una amalgama y entonces cuando esa amalgama fragua, se genera una piedra que es muy parecida a la diorita. Es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Entonces, bueno, ahí sería como la técnica de ARICAT, un poquito si alguien también ha investigado otras posibilidades, que también se dice de cómo se construían esos bloques de hormigón. Por lo tanto, ya te quitas del medio toda esa historia de que construían rampas, de que cómo levantaban esos bloques que pesan tantas toneladas. Bueno, es una manera un poquito mucho más sencilla de comprenderlo. Exacto, esa piedra artificial que pudieran haber fraguado para construir esas Egip- monumentales pirámides, que son otra cosa es la tecnología o los conocimientos que tuvieran, porque obviamente, como decíamos, están orientadas astronómicamente, apenas hay grados de error, son una parte impresionante, ¿no? Es importante Egipto porque es a partir de donde se construye el actual sistema, ¿no? de poder, es como que la cuna. Ya lo iremos viendo, pero no sería tampoco tan antigua como nos quieren hacer creer, según Fomenko y muchos historiadores. Y ahí vamos ahora. Por eso el tocar esta lámina antes de entrar aquí. Recuerden, primero hemos visto los métodos de datación, que Fomenko los ponía en duda, al menos los quería entender a fondo. El segundo era aplicar las matemáticas a través de la estadística con los hechos históricos, los periodos como hemos visto. Y el tercero era aplicar o investigar el tema astronómico y se pone a buscar los calendarios antiguos, cuándo han habido los zodiacos, los eclipses,
libros antiguos de astronomía, etcétera, etcétera. Y pues Fomenko llega a las conclusiones que ahora vamos a ver, sobre todo relacionado con el antiguo Egipto, que no sería tan antiguo como el que nos han contado, ¿no? Bueno, uno de los calendarios que se basa Fomenko es en Dendera, que está el círculo corto y la cuenta larga. Aquí la primera pregunta que se tendría que hacer todo el mundo, a mi entender, es: esto que estamos viendo es una obra artística que nada quería asemejar a un momento en concreto, sino que fue fruto de una encomienda o de la imaginación de un artista. Lo digo en cuanto a la composición y el lugar que tiene cada uno de los símbolos que representan o estrellas o planetas o algo más, o el sol, ¿no? O realmente quiso plasmar un momento en algún lugar de esta tierra que representara lo que se estaba pudiendo ver en el cielo. Lo digo porque lo que se está pudiendo ver en el cielo cuesta muchísimos miles y miles y miles de años, y más con la precisión equinoccial, en que vuelva a estar en el mismo lugar exacto. Por lo tanto, las plasmaciones de esas tablas cosmológicas o astrológicas son únicas en su tiempo. Entonces, la oficialidad te dice que eso simplemente es fruto de del artista que lo esculpió, y Fomenko te dice que no, que eso es un momento en concreto de la historia. Y se puede datar desde la actualidad a años atrás. Bueno, vamos rápidamente. El zodiaco de Dendera, que como decía antes, hoy en día está en el Louvre, pero antes estaba en Dendera, ahí en Egipto. Aquí pueden ver el círculo. Lo que está en rojo son las constelaciones del zodiaco, que son las 12, que son por donde pasa el sol en su camino, ¿vale? Por eso son tan importantes. Aquí el problema está en interpretar no las constelaciones, que verán que son muy fáciles. Aquí tienen Escorpio, tienen a Leo, a Géminis, Tauro, son muy fáciles las que están en rojo. El problema es interpretar los planetas, el lugar que ocupaban dentro de cada constelación. Porque esta figurita podemos interpretar que a lo mejor es, no sé, Mercurio, o que es Marte, o que es Júpiter. Es complicado. Oficialmente lo que decía Jordi es que lo interpretan como si un artista le hubiera dado por dibujar eso y listo. Pero claro, hay un error en la interpretación que hacen oficial, incluso en el Museo del Louvre, están muy lejos de entre ellos Mercurio y Venus. Y en la vida real, en el cielo, por lo que se llama la elongación, la máxima elongación, nunca pueden estar más lejos de 2-3 signos entre ellos, estos dos planetas, Mercurio y Venus. Y en la interpretación oficial que hacen, sí que están más lejos. Entonces ahí ya tenemos un error, pero claro, ellos oficialmente lo salvan como que no, es el artista que lo pintó así. Es una auténtica idiotez, ¿no? Pero bueno, así lo salvan ellos. Fomenko y mucha otra gente reinterpreta estos dibujitos y aplicándoles un planeta u otro. En concreto, pues Fomenko lo hace de una determinada manera y dice, aplicando tal y como yo lo interpreto, que tiene mucha lógica, por cierto, aplicándolo tal y como yo lo interpreto, este momento del cielo corresponde a 1185 de nuestra era. Es decir, no hace ni 1000 años. En concreto, el día 20 de marzo de 1185 de nuestra era. Sería el cielo que está aquí plasmado, que ocurrió en Egipto. Entonces, claro, estamos hablando de que no hace ni 1000 años, cuando oficialmente nos están diciendo que el antiguo Egipto es de 4000 a.C. O sea, estamos hablando de una burrada de más de años que sería mucho más cercano a nosotros. ¿Queda claro eso? Perfectamente, hermano. Perfectamente, sí. Vale. Increíble. Aquí tienen el vídeo que nosotros hicimos en su día. Bueno, pues es súper interesante, ¿no? Por donde pasa el sol, las constelaciones del zodiaco, y tienen ahí pues plasmado a cuál corresponde cada constelación y luego la reinterpretación que hace Fomenko. Por cierto, que en este círculo del zodiaco, que oficialmente el calendario de Dendera es del 50 a.C., que también fue muy controvertida la datación. Oficialmente es del 50 a.C. Aquí ya vemos a la Osa Menor, que sería, no sé si lo pueden apreciar ustedes aquí, a ver si lo puedo. Sí que los egipcios Esto sería la Osa Menor, la que estaría en medio, que sería Polaris, donde le acaba la pata, y la que está en grande sería la Osa Mayor. Claro, en Egipto no habían osos, dibujaron un hipopótamo, que es lo que había allí, en ese cielo, en ese marcador celeste. Pero me refiero que siempre ha estado en medio Polaris, incluso oficialmente en el 50 a.C., no tendría que estar en el medio Polaris, en el cielo, hace ya 2000 años, por la precesión oficial que nos cuentan del bamboleo de Peonza.
¿A qué me refiero? A que vivimos en un sistema que son las estrellas, el Sol y la Luna lo que se mueven y no la Tierra, como nos hacen creer, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, pero también para mí se evidencia en este zodiaco de Dendera, donde ponen a la estrella esta central, que sería Polaris todavía. Entonces, en cuanto a Dendera, hay muchos. Decía antes que en el templo de Dendera estaba la cuenta larga y Fomenko también la ubica en el 1168 de nuestra era, mucho más cercano. El circular, que es el que acabamos de ver, lo ubica en el 1185. Claro, y luego se va también a otros lugares de ahí de Egipto, donde están esos zodiacos dibujados, por decirlo de alguna manera, como en Luxor, como en Esna, el de Ramsés, y dice, bueno, voy a hacer lo mismo. ¿Qué momento de la historia ese cielo se estaba dando lugar, ¿no? Ahí arriba para que lo vieran todos? Y lo pone todo más o menos, si te fijas, 1168, 1394, 1325, muchos más recientes les daba los resultados de lo que estaban pudiendo observar. Y pues claro, pues con razón concluye que esos 1000 años inventados recientes, ¿no? Ya, sin entrar en tiempos más pretéritos, pero sí en los tiempos más recientes. En el cuanto al zodiaco de Dendera, después, bueno, ya en relación a ello, ¿por qué dice Fomenko que fue tan importante para los egipcios ese día, ese 20 de marzo de 1185? Pues Fomenko dice que fue tan importante ese día y lo dejaron plasmado porque el antiguo imperio que existía, que ocupaba desde el Pacífico incluso hasta América, llegarían, y después en las investigaciones de Fomenko también amplía este tema, el gran emperador que existió como tal, pasa que no de la manera que nos explica Fomenko, pero existió, lo pueden encontrar, había un emperador en el antiguo imperio romano que era Andrónico Comneno. Y Fomenko nos dice que ese hombre, cuando murió, que murió con una muerte agónica, encadenado, obligado a postrarse, lo hicieron desfilar por las calles, esto es oficial, subido a un camello, la gente se burlaba de él, le daban bastonazos, le arrojaban piedras, excrementos, agua hirviendo, incluso le querían cortar las manos y fue colgado por los pies entre dos columnas y luego encima le pusieron si lo remataron con una espada. Este hombre, esta fue la muerte de Andrónico Comeno. Que nos recuerda mucho al Calvario de Jesús, con Longinus clavándole la lanza final, tal y como los presuntamente colgaron, ¿no? De esa cruz más grande. Entonces Fomenko dice que la muerte de este hombre, de este emperador que hubo, que ocurrió en Constantinopla, esa muerte la dejaron plasmada aquí, en el calendario de Dendera, porque fue muy importante ese emperador, y a raíz de allí después se reinterpretó a través de la religión que esa muerte fue la de Jesús. Y ahí nace toda la nueva escritura que nos ha llegado a nuestros tiempos. Es decir, aquí las dos historias, por llamarlo de alguna manera, tanto la oficial como la de Fomenko, conectan. Lo que pasa es que, claro, una en el año cero, es decir, hace 2000 años para atrás, y la otra es de ese mismo suceso en 1185. Es decir, hace 900 años, 800. Sí, hasta ahí se entiende, David, este punto de por qué plasmaron el zodiaco de Dendera ese cielo. Estoy tomando apuntes para no interrumpirlo de manera que al final podamos ahí algunas cositas que me generan curiosidad que seguramente me van a poder responder. Así que estoy tratando de no interrumpirlo, hermano. Esto está en modo elixir, ¿viste? Aquí yo me estoy alimentando con este episodio. Recuerden que estamos en la tercera parte de lo que se basa Fomenko para hacer sus conclusiones, que esa tercera parte es el tema astronómico del cielo. Por eso se va a estudiar los cielos que habían cuando están plasmados, en este caso en Dendera y en otros calendarios que existen, ¿no? Sobre todo en el Antiguo Egipto. Bueno, para seguir con esta historieta de la muerte de Andrónico Comeno, ese emperador que después serviría, según Fomenko, para inventarse toda la religión católica a través de la figura de Jesús, a raíz de que hubo esa muerte, hubo una escisión del gran imperio que existía, ese protoimperio. Y también se dio por ello, por esa muerte, la famosa guerra de Troya, que obviamente también Fomenko la coloca pues mucho más cercana a nosotros. Si la muerte de Andrónico, de ese emperador, fue en el 1185, pues esta guerra de Troya más o menos la coloca unos años después, sobre el 1200. Y también ocurrió allí en Estambul, en Turquía. Claro, Troya también como que la modifica de lugar, no solo del tiempo. Pero hay que entender esa estructura de que había un gran protoimperio
generado con cuna en Egipto. Por eso, bueno, todos los obeliscos que se rinden culto también a través de la masonería hoy mundial, que están en todos lugares como símbolo, que también está al día de hoy en el Vaticano, obviamente ese obelisco. Y a partir de ahí hubo como una implosión del imperio, una vez muere, y más de esa manera, el emperador, que nos han dicho oficialmente que era el de Bizancio, y ahí pues ya se dan las diferentes segregaciones donde unos, bueno, en el fragmento de todo el imperio, pues luchan con otros, y ahí está la guerra de Troya, también allí en el mundo donde habitaba Andrónico Comeno, en Bizancio. Exacto. Y bueno, pues claro, también Fomenko y su equipo nos dicen que el famoso concilio de Nicea, que oficialmente ocurrió en el 325 después de Cristo, donde se abrazó el cristianismo por el Imperio Romano, ellos lo colocan, Fomenko y su equipo, sobre el 875-76 después de Cristo, o sea, mucho más cercano que lo que nos dicen oficialmente. Ese famoso concilio de Nicea que, como digo, el Imperio Romano abrazó el cristianismo. También se va a investigar el Almagesto de Ptolomeo, todo de Fomenko y su equipo, y claro, se dan cuenta, que ya se sabe, ¿no? Que no hay libros originales, todos son traducciones del supuestamente Ptolomeo, si es que existió, que era griego, todo nos ha llegado a través de las traducciones árabes de ese libro Almagesti, que era la traducción, y después ya al latín, y nos ha llegado a nuestros días. Pero la nueva cronología de Fomenko también lo coloca mucho más cercano en el tiempo, lo coloca al menos en el 1350 después de Cristo, no en la antigua Grecia que existía. ¿Tú quieres aportar algo? Es que es complicado, seguro que tiene mil preguntas, pero para que la gente se haga una idea, es como que en Egipto imperial mundial, donde había un cristianismo original, un protocristianismo, por eso también después se derivan muchas religiones que tienen cosas muy esenciales compartidas. A partir de este suceso hay como una expansión hacia otros lugares, como por ejemplo en el Bósforo, que eso ocurriría en el siglo X y XI. Luego hay una segunda expansión que se va más hacia la parte de América, por eso se construyen también pirámides allí. Y ahí sí que ya está la implosión máxima en el siglo XVI, donde se luchan muchas facciones. Los otomanos también conquistan Constantinopla en esa excisión que se había derivado, pero todavía no había esa división entre musulmanes versus cristianos, eran como que todos compartían algo, ¿no? Por eso las tres religiones monoteístas tienen, como dijéramos, el mismo tronco, ¿no? Cristianos, judíos y musulmanes. Y a partir de ahí se genera después las tres religiones y también se generan en esas escisiones, dependiendo del lugar, el cristianismo y también la parte más del Mahabharata, ¿no? De los Vedas, de los hindús, pero siempre compartiendo el Krishna como energía o personaje esencial. Crístico. Krishna crístico, sí. Bueno, pues para acabar con el tema astronómico este, que tampoco nos vamos a parar mucho más tiempo, ya bastante. Otra de las cosas astronómicas en las que se pasa Fomenko es en el libro del Apocalipsis, de San Juan o Revelaciones, mejor que la traducción. Y Fomenko, a través de irse a la Biblia, en ese escrito que hay, ¿no? Del libro del Apocalipsis, que sabemos, porque el propio texto lo dice, que está escrito y es lo que ocurre desde la isla de Patmos, que está en Grecia, esto el que se haya leído el Apocalipsis lo sabrá, pues Fomenko ubica, porque hay un tema muy importante, ¿cómo interpreta Fomenko que Júpiter estaba en Sagitario o que el Sol estaba en Virgo o que la Luna estaba en los pies de Virgo y que Venus estaba en Leo? Que es lo que aparece en la propia Biblia. Claro, todo esto aparece en la Biblia, pero porque lo interpreta también Fomenko en base a los planetas equinos, sería aquí. En este caso, tienen un vídeo que hicimos nosotros también, que es la portada del Apocalipsis. Es muy interesante. Aquí se hace difícil explicarlo, es mejor basarse un poquito en lo que explica literalmente, a la literalidad del escrito. Pero bueno, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Cojo esta al azar. Bueno, las 7 lámparas de fuego eran las que estaban, son la constelación de las Pléyades, que tienes 7 estrellas que más brillan, ¿no? Y el que estaba en el trono en medio, Fomenko interpreta, y así también se le ha dibujado muchas veces en la historia, que era la constelación de Casiopea. Entonces, así puede ir explicando y descifrando Fomenko y su equipo, y cualquiera que se ponga a hacerlo, el tema de qué se interpreta, qué está hablando la Biblia. Exacto, de qué está hablando, ¿no? Otro tema también es el de los, por ejemplo, cuando ponía que tenía la corona, era la constelación de la Northern Crown, ¿no? Sobre todo también, como decíamos, en el tema
de los caballos, de los equinos, que siempre se les ha interpretado como planetas, porque las estrellas errantes lo que hacen es saltar de constelación en constelación, por eso son errantes, son los planetas. Y como saltaban de constelación en constelación mucho más rápido, con esos movimientos retrógrados, se les ha dibujado siempre como caballos. Claro, los planetas se llamaban equinos, encima sí están representados en la propia numismática, como la iremos viendo, me parece, y los jinetes serían las constelaciones. Es decir, planetas son los caballos y las constelaciones son los jinetes que las montan. Mira, aquí por ejemplo, en este ejemplo, estaba buscando alguno que me saliera, se ve un caballo saltando un jarrón, ¿no? Una ánfora. O una ánfora. Pues la constelación también de Acuario y el caballo, habría que ver el color, pero por ejemplo, el caballo negro es Mercurio, que apenas brilla, ¿no? El caballo amarillo me parece que era no, Júpiter, etcétera, etcétera. Así va interpretando, aquí vemos otro caballo que está saltando un escorpión, lo que se vería. Entonces, vemos en la tradición, en muchos dibujos, cómo los carros o los caballos se ven también en relación a constelaciones de animales, que son el camino del zodiaco. Aquí tenemos un carro con Piscis, por ejemplo. O sea, es muy claro, ¿no? Incluso autores anteriores también lo han traducido así. Entonces, haciendo toda esa simbología e interpretación, pues Fomenko llega a la conclusión esta, de que Júpiter estaba en Sagitario, de que Marte estaba, aquí dudaba entre Júpiter, entre Géminis y Tauro, Saturno en Escorpio, Mercurio en Libra, etcétera. Y ese cielo que ocurrió fue el 1 de octubre de 1486 después de Cristo en nuestra cronología oficial. ¿Y por qué se dio ese cielo en esa época? Porque fue cuando ya después de la muerte de Andrónico Comenón, nos explica Fomenko, el gran imperio llegó a su final, llegó a su apocalipsis. Y eso se dejó plasmado en un libro que después se incluyó en la Biblia y nos está narrando, según Fomenko, el decaimiento ya, el apocalipsis de ese gran imperio que hubo, que acabó por desistir y por derrumbarse después de la muerte de su gran emperador. Es decir, apocalipsis, que significa revelación, no son hechos que tengan que ocurrir, sino que justamente la revelación de algo que ya pasó. Exacto. Y que en ese momento del cielo, pues se daba en esa situación todos los planetas que se describen, por lo tanto puedes plasmar una fecha, siempre, para la eternidad. Bien, pues esto, el que quiera ver el libro, el vídeo está en nuestro canal subido, lo van a encontrar y muy interesante. Y para acabar ya, que tampoco lo queremos hacer muy larga, existía ese gran imperio que lo abarcaba prácticamente todo, ese gran imperio mongol, eslavo, turco, esas famosas hordas rusas, y que habla Fomenko de ellas, y que incluso llegaría también no solo a controlar toda Asia, toda Europa, sino también Fomenko después dijo que podrían llegar evidentemente también a todo lo que es América, y con las construcciones evidencia, ¿no? Me gustaría leer un resumen que hizo Andreu Marfuy, que tiene un libro de Fomenko y colabora con él. Simplemente unas frases que creo que, para resumir un poquito lo que es la cronología, ¿no? Él viene a decir que se reconstruyó y se trasladó los poderes de Egipto a la Roma italiana, que tiene lugar eso en los siglos XVII y XVIII después de Cristo, y no en el siglo I antes de Cristo, como nos dicen, ¿no? Esa convivencia entre lo egipto y lo romano, pues no ocurrió en ese siglo I antes de Cristo, sino eso fue en el siglo XVII. Luego dice, ¿no?, que desde Egipto se planificó un imperio que tiene su máximo esplendor entre los siglos XIV y XVI, y en el XVII es como que ya implosiona, dando pie a una fragmentación de poderes. Y en este proceso los otomanos, como ya hemos dicho antes, ocuparon Tierra Santa, que estaría en Bizancio, y los nuevos poderes se reconstruyen hacia la colonización europea, que no empezaría en 1492, sino que está mucho más cerca 2 siglos después. Entonces se reescribe la historia, con Scaliger y compañía, en diferentes etapas, entre los siglos XVII y XIX, y la máxima reconstrucción aconteció en el XVIII. A partir de ahí, las academias de historia, que están tuteladas por la Iglesia y por las estructuras del Estado, pues crearían un pasado a medida para alterar el orden de los hechos y la creación de unas legitimidades, como hemos dicho antes. Todos los poderes provienen del mismo proyecto, donde Israel sería el pueblo de Dios en ese Egipto que todos compartían, por lo tanto Israel sería todos los pueblos que estaban dentro de ese imperio,
Lo que pasa que después, a día de hoy, vemos que como que se han adueñado unos de ese proyecto inicial y se habría extendido desde Egipto al resto del mundo entre los siglos XII y XV. Pero una vez se completan la misión, se decide despojarlos de ese poder y crear el mito de Cristo, cambiando esa religión, que acabaría convirtiéndose en Osiris, Jesús, Krishna y Buda, según la forma que le da cada escuela espiritual dependiendo del lugar, ¿no?, donde se desarrollara. Y se crea un pasado legendario para todos estos personajes. Pues esa, la reestructuración de la historia un poquito que después de esa caída del Gran Imperio tuvieron que hacer, ¿no? Interesante, leía Jordi las palabras del compañero Andreu Marfuy, que hemos mostrado el libro, aquí lo tienen, que él también es colaborador, creo que es el único colaborador del equipo de Fomenko en habla hispana y tenemos la suerte de conocerlo y hemos compartido con él varias charlas. Él también está abriendo una vía, que es la X185, muy interesante, porque claro, la historia de cada uno es inmensa y puede también investigar. Siempre lo hace desde la base, el tronco de la investigación de Fomenko. Súper interesante. Así que un poquito esa... Bueno, podríamos añadir más cosas, ¿no? Ya da para mucho el tema de la cronología de Fomenko, historia, ficción o ciencia, la que nos han contado, obviamente. Da para muchísimo, pero también para acabar, hacer el paralelismo que, bueno, y explicar que Roma significa ciudad nueva o poder. Es decir, todo ese gran imperio que había fue mudando de capital como centro de poder de un sitio a otro, ¿no? Hasta llegar a la Roma actual. Pero Roma era la ciudad nueva que iban fundando, sobre todo la ciudad de poder. En ese gran protoimperio, antiguamente, nos explica Fomenko, y se sabe de la historia, pero pasa que hay que recolocarlo en la historia, que Khan significaba el máximo gobernante de ese imperio que lo abarcaba todo prácticamente. Entonces, el máximo gobernante que era Khan, todo nos ha llegado a la historia de Genghis Khan, ese gran combatiente, guerrero y conquistador mongol. Que uniéndolo con la Biblia, para quien sepa esa historia, ¿no?, cronológica, Genghis Khan vendría a ser el David bíblico. Para que unáis personajes, aunque sea en lugares y momentos distintos. Y de Genghis Khan, todo el mundo también, oficialmente se sabe que creo que era, sí, el nieto era Batu Khan, también otro gran gobernante mongol, con todo lo que suponía en ese momento de la historia, aun siendo la oficial o la que explica Fomenko, pero de Genghis Khan venimos a Batu Khan y obviamente acabamos en el Vaticán. Y no creo que las palabras sean al azar, sobre todo cuando estamos hablando de la historia, de la reescripción basada en las religiones y en los centros de poder. Y menos aún cuando aquí en medio estamos viendo el obelisco en la Plaza del Vaticano, sabiendo que toda esta simbología nos viene de Egipto y por algo el obelisco también está en todas las ciudades más importantes del mundo. Y lo hicieron justamente este que estamos viendo, traer de Egipto. Sí, sí, esto es originario de Egipto. Así que interesantísimo todo lo que nos aporta Fomenko, que como os digo hay mucho más, tampoco nos vamos a extender hoy aquí en todo ello, pero creo que, bueno, al menos que la gente se replantee, ¿no? El tema de que no es descabellado lo que se propone, lo descabellado lo que nos cuentan oficialmente, ya no solo por la religión, por los personajes históricos, que son copias de copias, sino que Fomenko, por ejemplo, cuando aplica la estadística, la matemática, ve todas esas repeticiones, ahí están. Y aquí tenemos una mano importantísima a nuestro entender, los jesuitas. Sabemos que han escrito la historia directamente a su conveniencia, oficialmente lo han hecho ellos. También son los que astronómicamente han construido toda esa ciencia de la astronomía, oficialmente es así, si lo buscan. También son los creadores de nuestra escuela, pues más allá de la prusiana, se han metido en todas las educaciones del mundo, por lo tanto son ellos los que han dejado el legado de lo que tenemos que creer. Y también sabemos que están metidos dentro de lo que es la religión, por lo tanto tienes un montón de aspectos, de aristas de la sociedad en las cuales han construido ellos lo que han deseado. La misma mano. Pues hasta aquí la presentación un poquito. Ah, perdón, y encima los jesuitas se fueron en su expansión, fueron como los primeros empresas mundiales, porque sabemos que oficialmente se fueron a China. Las misiones americanas, a China, a Japón, a la India, hasta llegaron a África, en muchos países, por lo tanto pudieron extender su conocimiento o su historia fantasiosa allá donde fueran. No nos vamos a extender nosotros más. Así que, David, hasta aquí la presentación un poquito de la cronología. Espero que te pueda servir a ti un poquito y a los que lo vayan a escuchar, a los espectadores.
Y la verdad que un gusto que os intereséis también por estas investigaciones que nosotros, ya te digo como antes, no es que nos casemos con ellas ni pongamos la mano en el fuego, pero nos parecen más que interesantes tenerlas presentes. Sí, yo veo que ustedes son mellizos, me dijeron, ¿no? Sí, Y no es descabellado lo que ustedes dicen. Descabellado estamos Jordi y yo, mira. Eso sí estamos descabellados. Qué curioso, ¿no? Que uno... Ahí tenemos para combatir la calvicie. Esta es la resignación, nuestras gorritas. Hermano, a ver. Bueno, trapaste la presentación, pero hay unas cositas puntuales que no necesitan extenderse, pero, por ejemplo, nuevo orden mundial y el papado, el Vaticano, Argentina, ¿qué tiene que ver en esto para ustedes? bueno, la empresa de los jesuitas, que es una orden dentro de la iglesia muy importante, a día de hoy es la primera vez que hay un jesuita como papa. Es decir, es la primera vez que el Papa Negro, que es como se conoce al líder de los jesuitas, está dentro del Vaticano como Papa Blanco. Entonces, sabiendo de la empresa del nuevo orden mundial que quieren crear, pues creo que el vínculo es directo, ¿no? Estamos en una época que están a punto de crear ese gran nuevo orden mundial tan ansiado que llevan tantos años preparando y construyendo, si bien hemos pasado por muchos órdenes mundiales y siempre lo ha sido de alguna manera, pero ahora ya es para bajo el control total, al menos tal y como están en nuestros días. Y seguramente usen esa carta que hablamos al principio del proyecto Blue Beam, porque es inminente, creo. Y además, como nuevo orden mundial, tiene que tener una religión y estamos viendo que a través del Papa, sobre todo jesuita, el argentino, que se cambió el nombre obviamente, para hacer mención a sus creadores de la orden, está uniendo a todas las religiones en un ecumenismo. Está tirando lazos a todos, todos nos parecemos, que obviamente que todos se parecen, pero es como que vuelven al origen del proyecto de una única religión que a nuestro entender, bueno, viene de la mano también del proyecto sionista. Pero bueno. Claro, porque además en ese proyecto Blue Beam nos van a hacer creer la invasión extraterrestre y nos van a ofrecer un Mesías salvador, un Mesías que está esperando como primera venida ese pueblo de Israel, como segunda venida la religión cristiana, incluso los musulmanes, de alguna manera también. Sí, pues van a hacer la guerra con Jesús. Claro, entonces nos van a ofrecer dentro de ese proyecto Blue Beam el Salvador, volviendo a unir la religión para poder implementar ese nuevo orden mundial. Son, como dice mi padre, duras verdades. Inevitables, ¿no? Comentaba la otra vez que es como con el Lole, al que envió saludos y a los muchachos también, que son como los encargados de terminar el proyecto de materializar algo que está en sus libros, ¿no? O sea, tienen que hacerlo porque sí o es inevitable esto. Yo creo que es una hoja de ruta que van llevando, porque la gente dice, no, esto tiene que ser verdad porque lo dice la Biblia, ¿sabes? Pero no, más allá, yo entiendo que es una hoja de ruta que van siguiendo, acomodándola, y la dejaron escrita, sí, pero la dejaron escrita ellos mismos, ¿no? De alguna manera, porque eso son copias de copias, además, la propia Biblia, en la mayoría de su contenido. Y entonces, ¿es inevitable? Puede ser que sea inevitable, pero lo que es maravilloso, consciente y que sí que podemos hacer es nosotros, cada uno de nosotros, en lo individual, darnos cuenta. Darnos cuenta, querer buscar, querer encontrar, no perder esa voluntad y a partir de ahí empezar a construir. No digo en lo colectivo, pero sí en lo individual y con el que tienes al lado. O sea, yo lo veo muy claro que en lo colectivo está muy perdido todo, obviamente, pero bueno, es que tiene que ser así en el sentido de que tú no vas a ir en contra de la mayoría, es imposible. Entonces, empieza tú a cambiar, empieza tú a construir contigo y con los que tienes al lado. Y en todo caso, mira, si tiene que ser ya a mayor escala, ya se dará. Pero el cambio empieza por uno. Siempre ha sido así, creo. Y obviamente empieza por uno queriendo también ayudar y conectarse con los demás. Pero es uno mismo. Si estos, bueno, datos te vienen a presentar como que Napoleón, ¿no? Con todo lo que conlleva como personaje, fue el último intento por recomponer ese imperio original. Como tú bien dices, parece ser que tienen armado muy bien, sobre todo ahora a través de la tecnología, para poder los mecanismos insertarlos dentro de nosotros, tanto física como álmicamente, y a partir de ahí, pues generar el fin de su proyecto. Pero que sea su proyecto no significa que sea el proyecto de todos. Y a partir de ahí, como decía el Tete, tenemos que empezar a empoderarnos, saber un poquito respondernos ciertas preguntas, desarrollar valores
y crear en todo caso un proyecto mucho mejor que el suyo, ¿no? Que ya sabemos con los tintes que viene. Así que, no sé, a unirnos y a prevalecer sobre ello. Diluvio, ¿existió? Puro cuento. Ya, no sé si existió, pero lo que sí que sé es que todas las religiones del mundo lo tienen, todas las culturas lo tienen, no solo la cristiana, todas, la Veda, incluso creo que los mayas, los chinos, los nórdicos, todo el mundo habla del famoso diluvio. Puede ser que existiera, lo que sí que entiendo yo, que en algunas partes del mundo pueden existir. Mira, aquí no sé si lo tienes lo que es el Mediterráneo, por ejemplo, se tiene, o sea, el estrecho de Gibraltar, que une África con España, con Europa, sí, es muy estrecho realmente. Si alguna vez pudo estar seco, lo que es ahora el mar Mediterráneo, si ocurrió algo que rompió ese estrecho, porque antes había ahí montaña, pues obviamente que todo el océano del Atlántico entró para adentro del Mediterráneo y se inundó. Esa sería una posible inundación en una zona. Que hayan habido, sobre todo una zona muy importante de la que han copiado también muchas veces la mayoría de las culturas y religiones. Que se haya podido dar en otros lugares de otras maneras, puede ser. Yo no descarto, sobre todo porque está en la repetición de todas las culturas e historias. También está, muy ligado a esto, también está la repetición de que antes existían los gigantes. Unos los llaman Nephilims, otros los Patagones, otros los Gigants directamente, pero te digo porque va relacionado, ¿no? Con la historia que cuentan todas las civilizaciones anteriores. Puede ser, no lo descarto para nada, sobre todo también sabiendo cómo existe lo poco que conocemos y comprendemos de esta creación, que es un sistema cerrado y que puede ser que existen unas aguas de arriba, unas aguas de abajo y que todos formamos parte de ese sistema cerrado. Sí, en relación a lo que dice del diluvio, es curioso que muchas culturas, ¿no? Te hablan como los chinos o los Vedas, que esa Vía Láctea que nosotros podemos ver es como un resquebrajamiento por el cual cayó agua y es la cicatriz que ha quedado, ¿no? Un poquito al cerrarse. Lo digo a nivel mitológico, pero capaz que se podía dar, ¿no? También en la empiria. Y ese diluvio universal, por ejemplo, yo siempre lo recuerdo, lo que decía el Tete, el libro de Atrahasis, ¿no? De los sumerios, el sabio, así se llama, ¿no? Es Atrahasis, que vino un poquito Enki a decirle, oye, mi hermano va a matar a todos, se ha vuelto loco, construye un arca, un barco, pon a los tuyos y salvaros para reconstruir nuevamente la humanidad. Es decir, vuelves a repetir mitos, no voy a decir quién prevalecía en el tiempo, pero los pueblos dicen lo mismo. Torre de Babel. ¿Mito? Hombre, yo creo que debe tener bastante de mito, pero bueno, ahí va a quedar. Ahora quieren hacer el ascensor para llegar a la luna, ¿eh? Capaz que Sí, ese mejora la Torre de Babel. sí, sí. Dentro de toda esa preparación del Blue Beam que nos tienen con el espacio exterior, los extraterrestres, nos quieren hacer creer que ya. Creo que la idea originaria fue de un jesuita, cómo no, hace muchos años de hacer ese ascensor o esa torre hasta la luna, querían, ¿no? Una auténtica locura. Pero bueno, sí, que está ahí la Torre de Babel, a saber. Capaz que también es más, ¿cómo se llama esto? No es tan como en sí lo que te cuentan, empírico, sino que es más metafórico, queriendo decir o que una explicación de que la gente se volvió tan arrogante o tan materialista que quería llegar también a creerse que eran dioses de alguna manera o superarlos, ¿no? Creo que puede ir también por la metáfora más que por lo concreto. Sí, y sobre todo, que a veces nos expresamos de una manera demasiado con énfasis, capaz. Nosotros cuando hablamos de la Biblia como un libro inventado, me refiero a que obviamente quería plasmar más allá del fondo, el trasfondo y a lo mejor unos hechos históricos, hay unos valores que considero que sí, que muchas de las religiones también, como originariamente, si quieres entablar una cierta armonía entre una población, tienes que desarrollar, porque si no, al final, esto sería la guerra. O sea, es decir, yo valoro también todo ese conocimiento que hay en esos libros. Ojo con el Antiguo Testamento, eso sí que es una masacre tras otra, ¿eh? Esa sí, esa la dejamos aparte. Pero bueno, por ejemplo, te vas a los textos sumerios y ya te habla de que los dioses, ¿no? Que querían trabajar, estaban ya cansados de trabajar y por eso se construyeron el hombre en que empezó a crecer tanto en tiempo y en lugar como en número y como pululaban, que eso significa pulular, ¿no? En muchos lugares y en número, por eso generaron lo que sería
las agendas de reducir la población, que se dieron 4 o 5, están ahí en los textos sumerios. Un poquito, no sé, mucha gente habla de Tartaria, de Blue Mood, que es civilizaciones que se han podido extinguir, capaz que ahora quieren hacer también una nueva reducción. Eso también ya está estipulado en esos libros del origen del hombre. Parte final. Vamos a llegar a la actualidad. Dice, ¿qué piensan ustedes sobre el resultado de las elecciones en su país? ¿En serio? Mira, está la típica frase esa de que decía que si votar sirviera de algo no te dejarían votar, ¿no? O sea, creo que es una auténtica pantomima, circo, burla a nuestra inteligencia, no solo por los programas como nos los venden electorales, sino después la impunidad que tienen todos los políticos de mentir y que no tengan ningún tipo de responsabilidad, ni política, ni civil, ni penal, con todo lo que hacen. Entonces, nada, la política forman parte del mismo show, del mismo círculo, de las mismas logias masónicas muchas veces, la inmensa mayoría, que están todos los partidos políticos y los que no están chantajeados o financiados por otras órdenes o por otros intereses. Entonces, no, la política oficial no nos va a sacar de ningún sitio. En todo caso, la política que hagamos entre nosotros, que es la manera de relacionarnos. Y es que al propio sistema, si un político está limpio, yo me presento yo de corazón, por ejemplo, o tú, o cualquier otro de corazón que está limpio, no tienen nada con qué chantajearlo, porque al final buscan hacerle chantaje, ¿para qué? Para controlarlos. Porque al final no es con dinero que compran o que manipulan, es con el chantaje, con la información. Entonces, si alguien limpio llegara a presentarse o a poder hacer algo, no tiene nada que hacer, nunca ascenderían, no lo dejarían. Se necesita no solo el apoyo de todo tu grupo parlamentario, o sea, de tu grupo político, sino que se necesita una financiación absoluta y que ellos quieran que subas. No podrías. Está el famoso caso de Donald Trump en Estados Unidos por salvar las distancias con España, toda la financiación sionista que recibe él de su partido, de ellos, y en el otro lado también, tanto los rojos como los azules, para que no cambie absolutamente nada, sino que lo único que cambia es que la gente lo que se cree que están de un lado o de otro, pero están en el mismo, porque están financiados por los mismos y obedecen a lo mismo. Respondí a la pregunta, dice Jordi. Ok. Em, esto es una pregunta de parte de un colega, sociólogo con el que tuve la oportunidad de realizar una tesis sobre militarismo en Venezuela. ¿Es acaso el comunismo algo real que se está esparciendo por el mundo o es un invento de los conspiranoicos? A ver, el comunismo, pues, si hacemos no sé, preguntas a la gente, te va a decir, el comunismo lo construye Karl Marx, en oposición al capitalismo. Y luego te pones a estudiar las cosas y dices, pero si a Karl Marx lo financiaron todo el mundo sionista. Y los capitalistas ultraliberales también son sionistas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Igual que la política, controlas a todos los bandos del teatro que has generado, pero tienes a la gente entretenida, ¿no? En esa nueva careta de régimen de poder dictatorial que ya, bueno, a través de la Revolución Francesa y el Tratado de Versalles, pues impuso en los países, ¿no? A partir de ahí, bueno, todo es un teatro. Nosotros como ficción jurídica tampoco se esconden en los actos ante los juzgados, así no su nomenclatura lo expresa y al final generan, pues, a través de, no sé, grandes dramas, una apariencia donde nosotros como espectáculo nos creemos partícipes en todo caso a través de una propaganda que nos identifica, pero nadie presenta los reales problemas que a nuestro entender el económico, por ejemplo, en la usura internacional por excelencia que hoy campa a sus anchas y tiene a todos los países del mundo, como Estados Unidos, endeudado con trillones de dólares, igual que con China. Entonces, ¿a quién le debemos el dinero? No sabemos ni los tenedores de nuestros créditos como países, que son corporaciones al servicio de este gran sistema mundial que han creado, que ya no son naciones. Pero en cuanto al comunismo y jesuitas yo creo que van unidos de la mano. Ahí tiene las reducciones paraguayas y todo lo que intentaron instaurar y muchas veces lo hicieron, sobre todo en América, y esa ideología, ¿no? De que todo de todos, pero dámelo a mí que yo te lo organizo, yo te lo manejo, eso es de los jesuitas puramente. Entonces, al final lo que están queriendo llevar, implementarlo también de forma tapada, es un comunismo capitalista a lo que nos están llevando como en China y lo que quieren implementar, ¿no? Aparte de una sociedad totalmente controlada con la robótica, con la tecnología,
etcétera, te van a privar a ti de tus derechos fundamentales, más individuales, porque los derechos, si son los fundamentales, son individuales. En el momento que pones los derechos colectivos, que no existen, porque el colectivo como tal no existe, el individuo sí, en el momento que pones los derechos colectivos por encima de los individuales, te los están violando los individuales y eso es una tiranía, eso es un totalitarismo, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, hace 3 años aquí lo que hemos visto que nos han hecho a todos. Sobre todo comunismo, en sus propios orígenes, Karl Marx ya dicen que hay que acabar con 2 cosas. Una es la iglesia, en cuanto que en ese momento era la manera, ¿no?, de entretejer un grupo social, y la otra es la familia. Un tío que me dice que tengo que acabar con la familia, porque claro, si no tienes que luchar por algo, por alguien a quien quieres y no para el sistema papá-estado, entonces claro, tú ahí entiendes muchas cosas que han ido sucediendo en la historia, sobre todo de lavado moral a una sociedad. Hermano, su presentación impecable, precisa, certera. Eso de método de datación, método de investigación, o sea, como lo ponen allí, cómo van, regresan, como para que el que esté viéndolo no se pierda, a pesar de que es información, es bastante información, pues. La verdad que los felicito. De luego les digo, para mí, estoy honrado de que estén aquí. Soy seguidor de su canal. Si quieren que alguien que nos esté escuchando se dirija a ustedes, a dónde pueden dónde pueden buscar en las redes sociales. Sé que tienen el canal Hermanos Barea por YouTube, pero si hay otra para que lo compartan en este momento. Bueno, te agradezco las palabras y si le puede ayudar a alguien la información que compartimos, que muchas veces es de otros también, pues bienvenido sea, porque se trata de eso, de crecer en lo individual y compartir para también el que quiera sumarse pueda hacerlo y desarrollarse. Estamos en YouTube, sí, canal Hermanos Barea, y también nos tuvimos que ir de YouTube, obviamente con toda la censura, que nos han cerrado vídeos, canales, etcétera. Ya sabemos, el pensamiento único, la dictadura mundial a la que nos quieren llevar. Entonces estamos, por suerte, en el proyecto también de la plataforma .tv, como hermanosbarea.tv. Ahí también podemos subir todos los vídeos sin censura, gracias a los compañeros que nos han ofrecido la oportunidad de estar allí. Y también tenemos el Telegram de Hermanos Barea, que allí subimos también todos los vídeos que vamos compartiendo y otras informaciones. Así que, pues genial, muy agradecidos a ti, David, por la oportunidad de seguir expandiendo el conocimiento y para que le pueda servir. Hermandad hispana. Ahí vamos, construyéndonos por el 2.0 o por el 3.0. Yo no sé cómo se describe esto que hacemos ahora a través de las pantallas, pero siento que estamos haciendo lo bueno porque no nos estamos quedando quietos. Que lo que está quieto está muerto y nosotros estamos ahí vivos, aprendiendo. Que el que piensa que es que esto es una secta y que andamos reuniéndonos en escondidos, no es primera vez que los veo a ellos cara a cara. Bueno, a través de la pantalla, pero seguramente sí. nos vamos a estar encontrando por ahí. Y Michigan está totalmente disponible, hermano, para que hagamos cualquier tipo de investigación con ese lago ahí que nos está llamando. Y mi casa, obviamente. Y el programa para cuando quieran regresar. Agradecido desde el tema incompleto. Ya saben que les gustó el programa, coño, compártelo, dale like, no te cuesta, esto es gratis. Pero, coño, queremos que otras personas hagan esto. Y el que le gustó más, bueno, que se agarre y nos comente. Y si tienen alguna pregunta, si quieren que lo volvamos a invitar, ahí está el cajón de los comentarios. Ha sido otro programa del tema incompleto. Nos vemos la próxima semana. Fueron los hermanos Barea. ¿Cómo es? Castor y Polus. Muchachos, ¿por dónde nos vinimos? Nos vemos la próxima semana, líderes. Gracias, David. Un fuerte abrazo. Nos despedimos por hoy. Si te gustó, bien, y si no, también. No olvides compartir y comentar si te gusta o si te encanta.